Argentina es un país con una economía siempre al borde de la terapia intensiva. ¿Por qué siempre tropezamos con la misma piedra? En La Mira ponemos el foco en lo que realmente importa: cómo construir un país con desarrollo económico e inclusión social, con voces que saben, datos confiables y charlas sin filtros. Analizamos la economía argentina como nunca antes. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de En la Mira, un podcast de Demos, Centro Cultural y de Estudios. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal? Buen día, Mariano. Muy contento de estar nuevamente con vos y en este caso con un invitado. Hoy muy tenemos bueno. un capítulo especial, Nacho. Ujú. Por el tema, pero fundamentalmente yo quiero decir por el invitado que nos acompaña, Sí. ¿no? Nosotros venimos abordando el tema del desarrollo económico con inclusión social. Hoy Ujú. cuando se habla de desarrollo, mucho se está hablando de el gas, el petróleo, en el sur de la Argentina, el famoso complejo conocido como Vaca Muerta. Ahora, hay quienes, y creo que tenemos acá uno de los especialistas o de los que más sabe, Ujú. o de los precursores de el desarrollo con la vaca viva. Vamos a Sí, plantearlo sí. así. Ujú. Queremos, de alguna manera, invitarte a meternos, a explorar, a bucear este tema, y tenemos un invitado especial, Roberto Bizán, un hijo de estas tierras, un esperancino de nacimiento, un Ujú. hombre de campo, así lo definió Panamá Revista en alguna publicación. Roberto es un ¿Propio o economista. ajeno? Roberto es un economista con un gran recorrido, con estudios en el extranjero, miembro de la CEPAL, actualmente docente en la Universidad de Buenos Aires. Pero Roberto, fundamentalmente, que nos acompaña, además de un gran amigo a quien agradecemos profundamente estar acá, es sin lugar a dudas una de las personas que más viene aportando, uno de los precursores a todo lo que es el desarrollo de la bioeconomía en la Argentina y más puntualmente en lo que es la región pampeana. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchas gracias por la invitación, pero yo vine a hablar de otra cosa. ¿De qué viniste a hablar, Roberto? A mí lo que me interesa es el futuro de Santino. Ujú. 23 años. 23 años, porque nosotros ya estamos jugados. Y ¿Nosotros también? ustedes también, por la dinámica que tienen las cosas. Es una hipótesis de máxima, pero pensemos a futuro. Porque el grueso de lo que uno escucha es respecto al pasado. Por error, por acierto, por querer volver, por mantener posiciones, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, y Santino ya es un geronte con 23, ¿no? Porque toma uno de 16 y te dice lo que pinta. Y el discurso oficial, de un lado o del otro, es no queremos planificación centralizada, y del otro te dicen hagamos un plan estratégico. Yo a gatas, en un mundo cambiante, para Santino 4.0, yo diría hoja de ruta para saber a dónde queremos ir en términos de un par de valores o situaciones a las que después de 20, 30 años querramos llegar. Y ahí, entonces engancho con el punto de partida que me preguntabas vos. ¿Cuáles son los problemas? O sea, ¿a dónde querés llegar en términos de resultados? Fíjate, cuando venís de Rosario para Santa Fe tenés una concentración, localización de la actividad económica no mala, horrible. Cuando vas a Rosario adentro te pasa lo mismo. Andá a caminar el interior. El título es La sustitución trajo a la gente, la sustitución de importaciones, trajo a la gente a los centros urbanos, se fue la sustitución, quedó la gente. Claro. Sí. Vino el problema del aprovisionamiento de bienes públicos y éramos pocos, y vino el narcotráfico, en general. Entonces, ese es un problema sustantivo para que Santino 4.0 tenga una solución distinta. Segundo, Santino y sus dos colegas que están atrás de la cámara saben 20 veces más que yo, pero infinitamente más, de modernas tecnologías. Y van a vivir un mundo donde la posibilidad de tener autonomía plena en la toma de decisiones de qué hacer como país o como sociedad van a ser necesariamente interdependientes, porque el mundo se globalizó de facto y no vuelve atrás. ¿Se entendió el punto? Ujú. Digo, cualquiera de estos pibes, con todo respeto,
piensa en global, adaptándose a un mundo que va cambiando, y del otro lado tenés un país que está a 12.000 millas de donde se toman las decisiones centrales, desestructurado, con una clase de la mitad de la tabla para abajo aguantadora, porque digo, está poniendo el lomo y mucho, una cierta cantidad, yo diría no más de 3, 4 posibles motores para repensar el futuro productivo, y una larga cohorte de gente que ganó en el pasado sectorialmente, en términos regionales, etcétera, que no está muy dispuesta a hacer la cesión de un modelo a otro. Cierro acá. ¿Dónde está la novedad? Que cambió radicalmente el modelo tecnológico en 2 o 3 cosas. Cualquier problema que tiene Nacho lo busca en un demo. O sea, el proceso de difusión de tecnología que antes llevaba horas y horas de aprendizaje, Ahora, vos más o menos lo enganchás. O sea, la manera de difundir la tecnología varió de forma notable. Segundo, agarra a un pibe de biotecnología de segundo año y le decís clonación, te dice, no, eso ya lo vimos el cuatrimestre pasado. O sea, la difusión de las bases tecnológicas es distinta, están disponibles, y lo más fundamental que me parece a mí es que por primera vez en la historia universal un cambio schumpeteriano, perdón, me salió la parte académica, esos cambios disruptivos se dan en lo biológico, justo donde la Argentina tiene algo para decir. ¿Por qué? Porque tenés el Instituto Malbrán, viejo Instituto Malbrán, porque tenés la gente de la Estación Experimental Ángel Gallardo, previo al INTA, que ya hacía genética, y los de institutos de salud ya hacían salud pública y sabían de biología. Y encima, hace 200 kilómetros acá, andá a ver los tipos que inventaron el holando argentino, que lo inventaron. Bueno, el trigo HB4. El trigo HB4 es posible porque vos tenés un sustrato técnico de habilidades, desarrollo, acumulaciones que te permitieron eso. Entonces, cerrando el punto, empezás a tener algo así como ventanas de oportunidad para dar de vuelta las cartas. En lo que yo recuerdo, antes no estaba, ahora se van a reír. En lo que yo recuerdo, la última vez que pasó eso fue en los 60, 70, cuando no había túnel, y íbamos por la Maroma, o la Barcaza, donde la autopista Rosario-Santa Fe no estaba y el puente Zárate-Brazo Largo tampoco. Y tampoco estaba el Auto Unión que se hacía acá en las afueras de Santa Fe. Exacto. Y los quesos eran más o menos, porque no había demasiada sofisticación agroalimentaria. Y vos ahí lo que metiste fue un shock de modernidad a través de la copia tardía y con carbónico de lo que era el modelo fordista americano. Tardía y con carbónico. Si va al campo, me salió lo santafesino puro. No, si vas al campo, eso era el tractor Pampa. Exacto. Si venís al pueblo, eso era el Auto Unión, si eras clase baja, y si tenías estatus, era el Torino. Y si llegabas a tener un televisor Rancer en los 70, mirabas la carrera de Nürburgring. ¿Se acuerdan? Sí. Ese fue el último corte sustantivo. Ahora, en el medio de todo este despiole, tenés esa oportunidad. Entonces, tu pregunta, yo la quiero encuadrar desde ahí. Roberto, hay un tema que nosotros tratamos con frecuencia en este espacio, que es la dimensión regional, ¿no? Es el aspecto territorial que vos mencionabas recién.
es decir, ese patrón de las megalópolis del subdesarrollo en contra o versus un sistema territorial de ciudades intermedias, pequeñas y grandes, integradas, como de alguna manera es el patrón urbano de la pampa húmeda. ¿Pensás que eso puede ser un vector de discusión del desarrollo argentino para los próximos, no sé, 30, 40 años, digamos, o estamos condenados a la concentración urbana, a la mancha urbana y el despoblamiento del mundo rural, digamos? Primero no estamos condenados a nada, Ujú, porque este momento histórico, siendo disruptivo, abre oportunidades. Sarmiento. ujú, ¿Cómo te imaginas Sarmiento 4.0 hoy? Ponelo ahí dando vuelta. Y estableció la idea de territorio, nueva tecnología, conocimiento, igualdad. Guardapolvo blanco para todo el mundo. Entonces, ¿cómo funcionaría eso hoy? ujú. Y ahí viene Sí, sí. el planteo del territorio. Ujú, Y vos encontrás el pueblo, el campo y una media agua entre el ujú, pueblo y el campo. Andá a Río Cuarto, te da eso. Andá a Quimilí, hay una periferia que ujú. tiene que ver con la relocalización. ¿Quiénes están allí? Los que empezaron a industrializar el campo, dueños de o productores agropecuarios o empresas agropecuarias que decidieron no mandar al puerto porque al fin y al cabo es mal negocio el flete. Entonces, en el cruce de ruta vas a encontrar el feedlot, los galpones de pollo, la planta de alimento balanceado, la planta de productores de huevo, Ujú. aunque algún que otro frigorífico y últimamente las chancherías. Claro. Perdón. La porcinicultura a alta escala, que no es el chancho común y corriente, sino que una máquina desgrasada de transformar maíz en proteína roja. Ujú. Entonces, el único que no se movió cuando pasamos ahora la película, la ciudad quedó siendo la ciudad, o el pueblo quedó siendo el pueblo, el campo quedó siendo el campo. Apareció este tercer sector Ujú. que le llamamos ruralia, pero Sí, sí. aviesamente. Ujú. Lo único que no se movió el cementerio por falta de interés y capacidad de los propios inhabitantes. Eso es nuevo. Ujú. Y es el atractor para empezar a pensar cómo llevas la gente que está en alguna periferia, después de 2 generaciones de planes de trabajar, etcétera, etcétera, a ese mundo que generalmente busca gente. Sí, sí. Ujú. Ahora, busca gente, no, quiero remarcar esto. Ese pasaje, lo voy a decir de manera dura para que se entienda, que vive a los balazos como puede detrás del casino de Rosario para ubicar una Sí, sí. imagen, y del otro lado tenés las parejas buscando fresadores. Ujú. Esos dos mundos están a 120 kilómetros u 80 kilómetros, no dialogan, y la pregunta es, ¿vos creés que esto automáticamente va a funcionar? ¿Va a haber derrame? Bueno, ahí falta Estado. Bueno, ese es como el punto que vos marcaste de la figura de Sarmiento. Alberdi creo que también podría decirse coincidía en ese aspecto, que se resume en la frase gobernar es poblar, ¿no? En este caso, ocupar el territorio, desarrollar la infraestructura, construir una subjetividad de aquellos que participan de la vida social que sea compatible con la paz, digamos, ¿no? Con el entendimiento, con el horizonte común, es decir, una nacionalidad, una base educativa, tecnoeducativa en general. Ahí está el desafío, ¿no? Eso es muy importante. Y lo que vos marcabas, Roberto, es decir, hay mucha potencialidad en el vector
del corredor central argentino, que fue históricamente el que más o menos resistió a las tendencias demográficas de la Argentina, que fueron concentrar en Buenos Aires. Pero déjame ahí correrte con otro punto. Sí. A mí me parece que la diferencia entre la agricultura pampeana y el resto de las agriculturas, hay 263 agriculturas en Argentina. Claro, sí, sí. Se está diluyendo cada vez más por un modelo de producción que de vuelta retoma varios de los temas que dijimos previamente. Hay creciente uso de insumo industrial sofisticado para producir novillos de 420 kilos exportación Hilton o para producir arándanos, Sí, sí. ovinos. Entonces, eso es común. Segunda cosa, más allá de que hay climas y suelos adaptables más empáticamente a una u otra producción, la gente viene con su trayectoria previa, su historia previa y a veces, y los precios distorsionados, a veces no te hace el producto que correspondería a ese hábitat. O sea, hay ahí un tema a revisar con cuidado. Tercer tema, ¿qué quiere decir Estado? Claro. Flaco, porque ahí me dijeron Estado y lo tiramos nomás, y digo, una Especifique, cortita. digamos, especifique. No, de paseo, hacerte una política centralizada, y después ustedes me tienen que decir dónde creen que está el centro, si en la provincia, en la región o en Buenos Aires. Hacerte una provincia centralizada, mirá, te sirve para el gran título, los lineamientos, cómo negocia afuera, pero la dinámica, el partido, eso se juega en Rafaela, o en Esperanza, o en Firmat, o en Venado Tuerto, o en Quimilí, o en Pampa del Infierno, o en Las Lajitas. Y esas, o en Río Cuarto. Esas son territorios nuevos. Entonces vos decís, la política desarrollada ahí necesita una línea directriz general. Mirá, con una hoja de ruta y tener más o menos actores privados que estén dispuestos a votar en esa dirección. Porque el resto de la sociedad vota con la palabra. Los que votan y mueven el PBI son los que ponen plata. Me salió muy capitalista. Es así. Es así. Entonces, si vos lográs que tengas un consenso allá arriba, después sabés lo que es. Lo que creo que todo el mundo que pasó por las aulas, vio cómo funciona un hospital, o alguna vez fue a una institución de ciencia y técnica, se da cuenta en 10 segundos. La productividad y la calidad del bien público y de la acción política es sangre, sudor y lágrima, puteada, barro, ida, vuelta, decepción, cansancio, volta a empezar. Sí. O sea, no es la derivada primera del modelo de equilibrio general. Está allá abajo. Y cuando vas allá abajo, ahí te encontrás con que hay sorpresas positivas y negativas. Hay mucha gente que sabe y no sabíamos que sabe. Mucha gente que cree que sabe y no sabe. Y en general es mejor tener la cabeza abierta que el manual de procedimiento cerrado. Esto salió muy alambicado en términos ideológicos, pero digo, es repensar la política de desarrollo local en esa dirección. Y ahí el tema del trabajo, Nacho, no siempre empata con la visión del trabajo formal manufacturero de 8 a 16 horas, obra social, etcétera, etcétera. Del modelo fordista. Del modelo fordista. Ahí es lo que se puede. O sea, generalmente puesto en términos más académicos, esas actividades están muy emparentadas con lo biológico. ¿Qué quiere decir emparentada con lo biológico? Quiere decir que el ritmo de producción y el tiempo que uno o varios insumos se transforman en uno o varios productos, no lo controla la persona.
lo controla la naturaleza. Y vos tenés que armar un modelo de acompañamiento a la naturaleza. Entonces, los tipos que hacen fermentación de maíz para hacer bioetanol, te dicen, mirá, son 48 a 52 a 38 horas. Y tengo que tener siempre a alguien vigilando. Entonces, yo no tengo sábado y domingo inglés. No me pongas un modelo como para hacer auto. Eso teórico, acá tranquilito, sábado al mediodía, etcétera, etcétera. Los pibes que laburan son otra cosa. Van en una moto 120 centímetros cúbicos destartalada, sin luz, de una punta a la otra para transformar granos en huevo. Después hay una fábrica que hace huevo en proteína y la asignatura pendiente es cómo industrializás ahí. Moraleja. Esos pibes se cuidan mucho el codo. Digo, porque llevan siempre el casco. Sí, sí. El codo. Quiero con esto marcar que la dinámica que se puede ver desde la teoría como con demérito en términos de trabajo informal, trabajo en negro, etcétera, etcétera, es lo que le permite a la gente vivir, comer, y es lo que impulsa. Hay que mover para mejorar eso, no constreñirlo porque lo podés matar en la mitad. Y lo otro, eso también es industria. Ojo el piojo con esto último. Bueno, de hecho nosotros, por ejemplo, cuando investigábamos Dame un mate. sí, sistemas industriales así tipo metalmecánico en localidades intermedias, era muy impresionante la tasa de creación de empresas, es decir, trabajadores que se convertían en propios empresarios a partir de un taller y el know-how que aprendían en la empresa original. Entonces, evidentemente las relaciones laborales allí tienen otra dinámica bastante distinta a la de las grandes ciudades y el trabajo en serie, evidentemente. Y eso también hay que reflejarlo en la legalidad, ¿no? En la regulación. Yo tomo un poco eso y retomo, vuelvo un poquito para atrás para introducir en el diálogo algo que vos mencionaste, Roberto, pero que me interesa conocer tu opinión. Digo, a ver, está claro la ventana de oportunidades que tiene otra vez la Argentina, con la revolución 4.0, con la inteligencia artificial, con todo lo genético. En un artículo del mes pasado hablabas que también, obviamente, para poder avanzar en ese camino es necesario el orden macroeconómico y transparentar la economía argentina de subsidios y de distorsiones que pueda tener. Eso también es el rol del Estado, de la misma manera que se necesita un rol del Estado para jugar el rol que recién planteabas en el profundísimo, sintético pero profundo desarrollo que hacías. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué estás viendo? ¿Qué crees que sería necesario a futuro para que esa oportunidad histórica que vuelva a tener la Argentina la podamos aprovechar de la mejor manera posible? Bien. Después, cuando termine el reportaje, ¿me van a hacer alguna fácil? No, digo. Para eso estamos nosotros. No. Primero, los economistas, en mi opinión, humilde, puede estar errado, seguramente. Tenés partido al medio el espectro de los economistas. Los que creen que alineando las variables macro, los agentes económicos van a mirar los precios y van a decidir en consecuencia de manera más o menos automática y de manera más o menos perfecta. Por supuesto que no te voy a pedir la perfección, instantaneidad matemática, etcétera, etcétera, pero te digo, ese mundo lo que te dice es, me interesa la tasa de inflación, el equilibrio fiscal, etcétera, etcétera. Y después viene el otro mundo de la gente que está en la economía real y la verdad que no es muy proclive a mirar los números macro. Es un problema conceptual que no está saldado en la teoría económica. Con lo cual, a mí me parece que debemos ser humildes para mirar fenómenos sociales de complejidad usando stricto sensu proposiciones que vienen de este tipo de enfoque, para decirlo elegantemente. Dicho lo cual, a mí me parece que lograr estabilidad macro es condición necesaria. Eso queda bien para decirlo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo lo lográs? Eso es un poco menos... Claro. Menos evidente. Ujú, No, perdón. Menos contundente y universal. ujú. Porque hay maneras y maneras de lograrlo.
Es decir, vos hoy tenés un equilibrio para un primer escalón de un modelo productivo distinto, el que fuere, basado en el equilibrio fiscal a ultranza. Y por varios semestres viene viniendo bien, con mucha habilidad para lograrlo. Hay que reconocer eso. Y la gente valora eso, porque eso es progre, porque permite que para la gente clase baja, cuyo único activo es el dinero, bajar la tasa de inflación tiene un efecto riqueza. Dicho lo cual, una vez que pasaste ese escalón, empezás a rascar un poquito y decís, sí, che, pero mirá, el régimen de Tierra del Fuego sigue existiendo. Entonces, el que tiene el celular y lo usa para programar, o el que necesita una computadora de última generación para programar, el tipo te dice, el de Bangalore de India compra la computadora a tanto. A mí me cuesta tanto. ¿De qué competitividad me hablas? Como el pibe sabe de eso, lo que hace es levanta el boliche acá y hace con tarjeta de crédito toda la programación, o se va a Nueva Palmira, que además la pasa bomba. Nueva Palmira es free tax en términos de... Entonces, tenés ese tipo de cosas. Y vos empezás a rascar un poquito y encontrás eso. Avanzás otro cachito, mirás el régimen automotriz, y el régimen automotriz no es muy proclive, para nada proclive, ingresar al uso de los motores flex para combustibles de origen vegetal. Lo cual para Rosario, Santa Fe, Córdoba, para Córdoba y tu centro es esencial. Entonces vos decís, mirá, ya van 2. Y seguís rascando un poquito y te encontrás con algunos precios de algunos insumos que entran a las gasíferas a valores bajos, distinto de lo que pagamos los comunes mortales. O sea, tenés un primer escalón firme. Es mejor tener un escalón firme que no tenerlo, pero está inclinado. La pregunta es cómo seguís. Porque si vos seguís con esto, seguro que la escalera te sale torcida. Hay quien dice, el mercado va a ser la escalera y ya lo va a emprolijar. A ver, ¿qué es el mercado? Porque es una construcción social. ¿Qué quiero decir con construcción social? Voy a poner un ejemplo. Vieron que ahora estamos en 4.0 en actividades del agro. Vos tenés la cosechadora que captura datos, tenés la pulverizadora que en función de esos datos va a hacer un determinado manejo, etcétera, etcétera. Perdón, ¿quién determina cuál es el programa básico que me coordina lo que me dice la pulverizadora, de lo que me dice la cosechadora, de lo que me dice? Bueno, el que define el programa me define el funcionamiento de eso que se llama mercado. Ahí está el bien público puro y la función estricta del Estado. Pero eso es muy sofisticado. ¿Qué quiere decir leche o tomate? Bueno, espera un poquito. Leche es agua más proteína, sólido, graso, De acuerdo a para qué vos lo vas a usar, se define de una manera o se define de otra. No es neutral. Pero es leche muy sencillo. Vamos a hacer otra más fácil. Biodiesel. ¿Qué es biodiesel? Porque está definido en función del diésel de origen fósil. Entonces, no te dice, tiene tal poder de tanto octanaje, tanto de tal cosa, tal de tal cosa. Te dice, un producto obtenido similar a, de fuente renovable. Salió muy revisada la explicación. Digo, arrancás por ahí, porque estás en un cambio, si es que querés pegar el salto. O sea, un estado, totalmente distinto. Sí. Además, pensemos que, como vos decías recién,
tenés una política macroeconómica, sea cual sea, digamos, que se sostiene en el tiempo, y si eso no se corrige, a la larga lo que tenés es una simplificación industrial, digamos, desequilibrios acumulados en el sector real que no se resuelven mágicamente. Y eso requiere coordinación, que no solamente es estatal, sino también público-privada, ¿viste? Un esfuerzo social orientado a resolverlo. De lo contrario, bueno, perdés control en las tecnologías de fondo o no se desarrollan. Es más, Nacho, Ujú. dejás de hacer negocio al propio sector privado. Claro, más vale, sí, se Pero- pierde rentabilidad, Pero en todo esto quiero oportunidades. marcar una cosita que pasó desapercibido, que a mí me parece bueno para reflexionar. Total, es fin de semana largo. Ujú. ¿Qué terminología usamos? Agro, industria, servicio. Pará, cachito. Anda a un supermercado. Vos tenés un supermercado, básicamente comercio. Pero vas a la parte de carnicería y hay despostada. Vas a la parte textil y tienen marca propia. Ujú. Sí, sí. Vas a la parte servicio y él te lleva a tu casa. Vas a un campo, viene un señor, un pibe, con un dron y te mapea el estado de los cultivos y eso es servicio. No es, y vos al tipo le decís el sector primario. Se siente incómodo. Ujú. Sí, sí. Entonces, me parece que la ruptura mental que hay que empezar a pensar en simultáneo es el uso de categorías. Yo entiendo por qué se habla de sector primario, sector industrial y sector servicios, pero quiero volver un paso más atrás y decir, ¿cómo fue en los orígenes? En los orígenes fue manufactura, Ujú. transformación de energía. Pensalo un cachito. Sol, Río Cuarto, semilla, más inteligencia. Eso da de cada semilla 1200 semillas. En Villa María, que además inventaron el Fernet y la Coca. Digo, ahí lo que tenés es envasás energía en una planta. Y ahora ya no es agro porque le estás pidiendo que capture carbono la Ujú. planta, que conserve y utilice bien el agua, etcétera, etcétera. O sea, ya le estás pidiendo mucho más que lo Sí, sí. anterior. Andó la planta. Ujú. A mí tengo algunos años decir planta, maíz, polenta, mamá, chico, campo, con queso y tuco. Vos agarrás hoy un tipo que hace maíz y te dice biomasa del maíz. Un pedazo va para proteínas, otro pedazo del almidón que nosotros como seres humanos, generalmente los mamíferos tienen problemas de digestibilidad, eso va para fermentación, alcohol. Acá queda aceite y queda un residuo y ese residuo es energético y con eso yo completo el círculo. Al fin del día, lo que hiciste es capturar el sol, lo pusiste de una manera, lo llevaste a producto y la inteligencia, el factor crítico, más que en quién tiene la tierra, quién tiene el capital, quién Ujú. tiene la logística, es quién tiene la tecnología. En un sentido amplio. Entonces, si lo pensás desde ese lado, Ujú. a mí me parece que se abre mucho la acción o el conjunto de medidas que uno debería pensar cuando habla de intervención. No es un disparo a lo loco, es un disparo a futuro, como lo que decíamos con Santino, perdón. Porque estás pensando en eso. Sí, sí, Roberto, vos también trabajaste esta idea de que el modelo de stop and go, conocido, digamos, en la teoría económica, puede ser discutido introduciendo estas distinciones, digamos, ¿no? Complejizando esta idea de que, bueno, el agro de algún modo es un espacio simplificado de producción, o una producción simple, que produce las divisas, y la industria es la complejidad que utiliza esas divisas, ¿no? Y el proceso de crecimiento, de algún modo, va hasta donde dan las divisas y después se estanca. Eh,
Pero bueno, el tema es que quizás eso también son categorías que no se ajustan tan bien a la realidad de la estructura económica real, ¿no? Déjame poner un ejemplo al toque, Sí, así sí. en esa línea. ¿Vos sabés cuánto se importó en los últimos años de soja en Argentina? Bastante, ¿no? De que viene del Paraguay y va para el crashing en Rosario. Bastante, en algún caso fue 6 millones de toneladas. Sí, sí. ¿Sabés lo que es 6 millones de toneladas? Es una bocha. Sí, sí, un montón. Y vos agarrás una máquina de esas que eso uno lo razona cuando va en un camino rural y la máquina va a 20, mide 8 metros 30 de ancho y no lo podés pasar. Entonces, sí, ¿quién es este tío? Y te acordás de la familia, etcétera. Esa máquina tiene 60-70% de partes y piezas importadas. O sea, ni el sector relacionado, fíjate que, con la biología y la captura lumínica, fotosíntesis mediante, es estrictamente exportador, superavitario, ni la industria es totalmente deficitaria, con lo cual hay que cambiar la categoría. Sí, sí. Eso por un lado. Lo segundo es que, vuelvo al primer concepto que yo puse, la tecnología o parte del cambio tecnológico pasa por lo bio. Y mirá vos, en el medio de una economía macroeconómicamente estable, parecida a Suiza, como ocurrió en Argentina entre 1992 y el 2020, para poner un número, o sea, un despelote macro fenomenal, con 6 cambios de moneda, cuasi moneda, etcétera, etcétera, vos hiciste un cambio en lo biológico que te volvió a la primera A internacional. O sea, lo biológico empezó a ser una plataforma que derrama sobre el resto. Mientras que en el modelo tradicional, yo paro a cualquier pibe de la facultad, de la calle, cuando salgo de la facultad, le digo, decime tecnología, y te dice auto. ¿Vos tuviste COVID? No. ¿Te vacunaste? Sí. ¿Ustedes se dieron cuenta de que el pibe está pensando en la imagen auto como tecnología, cuando en realidad él vive y sobrevivió al COVID por un hecho biotecnológico de ultrapotencia que en 45 días descubrió el ADN, lo mapeó perfecto y en 90 días puso 3 vacunas, o 4 o 5, con toda la vuelta que quiera. O sea, la tecnología difusora dejó de estar en los fierros exclusivamente y en el celular exclusivamente, y está también en lo biológico. Entonces vos vas sumando ese tipo de cuestiones y al fin del día te preguntas, che, ¿y ese modelo de stop and go? Chapó el que lo armó. Digo, genio. Ojalá tuviéramos una corte de economistas como esa corte de economistas. Una capacidad fenomenal. Digo, me parece que hay que repensarlo, porque si te quedás con esa matriz, ¿sabés lo que pasa, Nacho? Mucha gente del modelo previo, que está en zona de confort, quiere seguir estando en zona de confort, con argumentos que ya no son válidos. No, además si uno tenés un vector ¿Se entiende? Sí, si vos tenés un vector de desarrollo que pasa por reconstruir el sistema de ciudades y, bueno, todos estos vectores agrobioindustriales de la región pampeana, son otras cosas las que vas a importar, son otros requerimientos que vas a tener, son otros los saldos exportables, cambia la dinámica del stop and go. El tema es que nosotros tenemos una dinámica del stop and go asociada a la estructura económica que predominó en los últimos 30 años, basada en una industria conurbanizada, altamente dependiente de importaciones, y un sector exportador con dificultades para proyectarse, digamos, como el vector de desarrollo. ¿Es el cambio de la estructura productiva lo que nos permite resolver el stop and go? O redefinirlo. ¿Vía este camino de desarrollo? Para mí hay 3 maneras de ver, entre otras. Hay gente que opina que podemos volver al pasado y que vos podés rehacer el modelo de integrar
¿Se acuerdan el Falcon 90%? Ujú. Yo creo que ese hay que descartarlo. Perdón. Ya demostró. Perdón, yo te aclaro que la sociedad argentina votó ese modelo en pasadas elecciones a mano alzada y con manifestaciones Pero abiertas. acá estamos discutiendo sobre la posibilidad de algo nuevo. Fantástico. No, porque hay gente que quiere pisar el acelerador a 120 mirando el espejito retrovisor. Casi seguro palo. Palo en contra del Sí. paredón. DOE. Tenés un modelo, perdón, ese modelo dejó cosas positivas. Digo, los tipos de farmoquímica saben en serio. Los del INVAP no son chicos de fácil diarrea, está claro. con total respeto por la capacidad. Y acá en la zona podés juntar varios de esos casos. O sea, primera cosa, me parece que pensando a futuro hay que rescatar esa historia. Segunda, ¿qué tal Vaca Muerta? Más minería. Primero, en los 70 descubrimos Loma La Lata, ¿se acuerdan? Hicimos los gasoductos con tonada riojana para exportar a... Cambiamos los coches a... Y nos comimos una generación completa. ¿Qué cambió en la estructura productiva? Bueno, empezamos a aprender. Ahora viene Vaca Muerta. Vaca Muerta es mucho más potente, demanda muchísimas más inversiones, Ujú. está en manos de 9 empresas, 7 multinacionales, 2 vamos a ponerle nacionales, un anillo de 60 proveedores muy sofisticados, un número acotado de empresas que hacen gasoductos y cañoductos, Forexport. Un signo de pregunta respecto al pasivo ambiental que te pueda dejar y un chorroducto de dólares. Si vas por esa zona, yo te diría, te vas a sentir incómodo en San Patricio del Chañar, donde se hacían unos muy buenos vinos, que ahora empezaron a resentirse a favor del otro modelo porque te chupa todos los recursos. ¿Quién está a favor de ese modelo? Las provincias dueñas del recurso, que tienen una regalía sobre, Nación, que tiene una regalía más un cobro de, los proveedores de la infraestructura, los funcionarios del Banco Central en tanto y en cuanto entren dólares, los gobernadores de esas provincias que tienen prácticamente asegurada, etcétera, etcétera, algún gobernador de la provincia más populosa que tienen conurbano, porque con eso vos mantenés en el mejor de los casos el conurbano quieto. Si eso es honesto, sale pobreza digna, pero pobreza al fin. Y del otro lado tenés lo agrobioindustrial. Perdón, me está faltando un sector. Tenés los servicios basados en conocimiento científico. 4.000 millones de dólares de exportación, que es muy sensible al tipo de cambio y que es líquido en términos de movilidad. Vaca Muerta más este otro sector es aproximadamente la mitad de lo que es el complejo agrobioindustrial completo, en términos de valor agregado. Y después tenés el complejo agrobioindustrial, que llega hasta la retención, porque el tipo tiene un vaivén de precio internacional, está comprimido y te dice, mira, hasta acá llegamos, hace 10, 12, 15 años que no pasamos de 120, 130 millones de toneladas, con problemas ambientales y demás. Ahí la competitividad está en la primera fase, en la molienda, pero nosotros vamos al supermercado y compramos fideos italianos. Y nuestras exportaciones, pero eso no es considerado industria. Eso no entra en el mundo de la promoción industrial, eso entra en el mundo de la despromoción industrial. La mesa de los argentinos al final
tiene problemas de los que se sientan, que son menos de los que deberían sentarse, porque el modelo así, de estos 3 sectores desarticulados, no genera la ocupación suficiente. Yo quiero que haya cada vez más gente sentándose en la mesa, no cada vez más tipos en segunda línea que estén esperando que alguien les acerque la comida. Entonces, ahí tenés un problema central de matriz productiva, que es el stop and go revisado. En ese contexto, muchos de los temas que están en tela de juicio hoy son totalmente sensatos. Ahora, la respuesta, cada uno tiene la opinión. La respuesta, los invito a los dos, porque me vienen marcando con los tiempos, a que asumamos el compromiso de profundizarla en otro encuentro. Me parece bien, me parece bien. Nos vamos a donde vos estés, Roberto. Ahora, esto es muy interesante. Esto me hace acordar lo del desayuno americano, ¿no? Porque el desayuno americano se compone de huevo y jamón. Hay una parte interesada y otra parte involucrada. Yo asumo la posición de lechón por esta vez y me sumo en la segunda vuelta. Muchas gracias. Gracias a vos, Roberto. Gracias, Un gusto Roberto. tenerte acá. Gracias, Nacho. Muy interesante. Se fue un poco más largo de lo previsto. Sabíamos que iba a ser así por la importancia, por el interés que iba a generar este debate, que obviamente no cerró nada. Al contrario, abrió un montón de puertas y en definitiva eso es lo que buscamos con estos podcasts. Nos vemos el próximo mes en La Mira, un podcast de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Chau. En la Mira es un podcast original de Demos, Centro Cultural y de Estudios. Seguinos en Instagram y X como @demoscce para conocer todas las producciones del Centro de Estudios.